25 o 50 puntos básicos. Este primero nos marca ese break-even del horizonte que se ve, gráfico de IF, Robin Brooks, acerca de cómo va el 2 años y ese 5 años. Y lo que dice Robin Brooks, que suele ir bastante al margen de la fotografía va por aquí, ojo que la inflación va muy alta, no hay componente suficientemente desinflacionario, dice Robin Brooks de IF, no, el 5 años está caminando donde estaba, en el entorno del 2,5, por lo que no hay camino, dice Robin Brooks y IF, para más subidas de tipos de interés agresivas. Nos estamos fijando en el 2 años para ver que aquí sí que hay un camino fuerte, Banco Central Europeo, Reserva Federal, pero en el 2 años las expectativas no han cambiado. Y lo que dice Robin Brooks es, oiga, no se vuelvan locos. La fotografía a medio-largo plazo, ese largo plazo en el dot plot de la Fed, sigue estando en las expectativas del mercado y en la inflación, en la expectativa de la inflación, entre el 2,25 y 2,50. Que es un término muy natural de inflación media si lo vemos a años vista. Dice, no se ha movido tan lejos en los últimos años mientras teníamos los tipos por debajo, ¿por qué hay que subir mucho más tipos cuando va a volver a un entorno inflacionario del 2,5? Saliéndose un poco de la corriente actual. No estén tan preocupados. El 2 años, dice Robin Brooks, no nos está marcando todo el camino y todo el objetivo de la Fed, que va a medio y largo plazo. A largo plazo no hay una percepción, porque sí una parte del mercado la tiene, de que la inflación se va a un entorno más alto, del entorno del 3 al 4%. Dice, no, seguimos en este percentil, seguimos en este entorno, no hemos ido a este, que es donde el 2 años sí que está. Miren el siguiente gráfico. Va poco por su línea, pero está bien ver esa fotografía. Y dice, para apuntalar todavía más esto, oiga, si miramos a ese movimiento a 5 años o incluso a 3 años, el movimiento inflacionario ya está más o menos conteniéndose al entorno donde debería estar entre al entorno del 2,5. Y dice, si vemos las expectativas de inflación del consumidor de la Fed de Nueva York, no vemos un componente muy diferente a lo que veíamos, por ejemplo, en 2013. El comportamiento puede estar mucho más alto, pero en 2019 veíamos un componente inflacionario muy parecido, en el entorno del 3. Pero dice, bueno, es normal. Ahora, 2 años, sí, claro. A 1 año, perdón, el componente inflacionario sí está en el 5%. La inflación para el consumidor parece que se mantendrá en el entorno del 5% dentro de 1 año. Es decir, a la vista de 1 año. Universidad de Michigan, el entorno de 1 año por delante muy alto, en el entorno del 4% y subiendo, pero el entorno de 5 años en el entorno del 3%. ¿Un poquito más alto de cómo debería estar? Sí, pero no muchísimo más alto. Fíjense aquí, un pelín más alto. Nos hemos quedado sin nada. Ahora, un pelín más alto. Y luego tiene el consenso del CPI de la inflación con la parte más tecnológica, sigue perfectamente plano en el entorno del 2,25, 2,30. Y luego la previsión también de profesionales en torno a cómo ven esa progresión de la inflación a 10 años vista en el entorno del 2, ya ha pasado el pico, a 1 año vista en el entorno del 3. De tal manera que concluye IF, no hay necesidad de más subidas de tipos de interés agresivas, 50, menos 75, por parte de la FED y del Banco Central Europeo. Lo que hay que dejar es que lo que ha sembrado salga a la vista. ¿Por qué? Dice IF, cuidado con pasarse. Que ahora la percepción vuelve a ser, quiero golpear, porque tengo prisa en que caiga la inflación a plomo, pero la inflación es un camino natural que desciende como una plumilla. Hoy, a las 9 de la mañana, en 29 minutos, la inflación en España. Para contraponer, no es que descienda con una plumilla, es que reacelera, que es diferente. Ya lo van a ver en España. Problema de España, a partir de las 9 de la mañana, que has dopado. Y cuando dopas algo, te empieza a surgir antes o después. ¿Se acuerdan aquel capítulo de Los Simpson en el que Homer le nombran sin estar preparado? En el que gestiona las basuras de Springfield. ¿Dónde acaba saliendo la basura? Por todo el pueblo. ¿Por qué? Porque tú puedes esconder la basura durante un tiempo,
pero al final eso termina por salirte. ¿Qué nos está sucediendo con la inflación en España? Oiga, es que no era real que fuéramos el segundo mejor en la inflación en toda Europa. Se percibía que el ciudadano español no estaba aguantando tasas de inflación subiendo al 5%, sino muchísimo más. Solo tienen que ir al supermercado. Miren